trabajo básicamente es dedicado a lo que viene siendo la pesca en línea, artesanal, y puede ser también con chinchorro. Y lo practicamos casi de 5 a 6 veces por semana. Es nuestro modo viviendo. Tienes que ir a buscar el bocado, la carnada, y tienes que trasladarte por todas lagunas y esteros, porque no en todos los esteros tienen la profundidad adecuada para que haya robalo. La pesca del robalo para la comunidad de Boca de Camichín es una fuente de ingresos bastante considerable para la misma comunidad, ya que es muy demandado para los pescadores y para el mismo consumidor. Es el sustento de todo el pueblo casi, porque de ahí sacan para comer, para vestir, para el estudio de los hijos, todo. De hecho, las esposas de los pescadores, en particular, cuentan con un papel muy importante dentro de la pesca. Pues ellas, después de cada labor de trabajo del pescador, ellos le ayudan a su esposo a desviscerar, a filetear, a escamar. Hay unos pescadores que se van con su mujer a pescar, y los niños también. Muchos niños que ya empiezan a poder trabajar en la pesca o limpiar los pescados también le entran. Entonces prácticamente es una cadenita que trabaja tanto el padre, la madre, como los hijos. Si se acabara la pesca aquí en la comunidad de Boca de Camichín, estaríamos en serios problemas, porque viene a complementar el ciclo de productividad de la comunidad. Al romperse ese ciclo, pues... Mira, pues la pesquería, a través de los tiempos que van pasando, hemos visto que va bajando, y a veces que no agarras, ya te llega el mediodía y tú no llevas nada, tienes que esperar hasta la última hora, y a veces te va bien, a veces mal, a veces sacas para nomás pagar los puros gastos. Sí, las comunidades pesqueras dentro de la zona de Marismas son pescadores preocupados, ¿no?, por seguir conservando su recurso y seguir capturando sus buenas tallas, pero preocupados sobre todo en el tema que tiene que ver de la conservación, ¿no? Con el programa Fish for Good fue la semilla para poder trabajar con el proyecto de mejora pesquera en la zona de marismas nacionales. Esto ha permitido trabajar con los pescadores primero en el tema organizacional y posteriormente en ubicar las zonas de pesca potenciales. Comenzamos a implementar las primeras propuestas de refugio pesquero. Actualmente se cuentan con 3 en las zonas de marismas, y se ha trabajado también en las buenas prácticas de captura del producto. Sí, pues al principio estuvo difícil del rollo de eso, de conservar bien el robalo, ¿eh? Porque aquí como nomás íbamos a pescar y ya no sabíamos qué tanto dura para reproducirse un pescado, o se están acabando, el número que tenemos tampoco sabíamos, y ya ProNatura nos han dado consejos y todo, y talleres, todo, nos ha ido ubicando un poquito más a la cooperativa sobre ese tema para poder conservar más. El pescador es muy sabio, hacen la parte de la sustentabilidad de una manera natural. Solamente hay que ordenar las ideas y poder empatarlas, ¿no? Pero creo que también es importante estar al día con ellos, sobre todo porque se van incorporando nuevos pescadores, nuevas generaciones. Es algo que tendría que ser día con día, ese tema de capacitación. No, pues a mí me da una satisfacción bien, porque yo sé que estoy haciendo algo para que la comunidad prospere más años más adelante, pues. ¿De qué vamos a vivir más adelante? No estudiamos nada, nosotros vivimos de la pesca, y hay que cuidarlo para que la pesca siga durando más años. Yo siento una sensación, orgullo, de que realmente yo soy un pescador, pero un pescador que realiza su pesca, su jornada de trabajo de manera sustentable, que yo digo lo estoy haciendo correctamente, que mañana o pasado mi hijo, si va a realizar esa actividad, pues tenga la manera de pescar las mismas especies, las mismas cantidades que realizó su padre en años anteriores.